Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Lecturas infantiles. Los cuentos, relatos y aventuras para niños ayudan a soñar y también a comprender las claves del mundo que les rodea. Con la lectura se enriquece el vocabulario, la memoria y la agilidad mental. Las lecturas infantiles, no lo dudes, son la mecha que prende el interés por el estudio y la cultura. Por eso son tan importantes. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 139 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy conversamos con María Jesús Fraga Fernández Cuevas. En el currículum de María Jesús consta que es doctora en Ingeniería Agrónoma y catedrática, también doctora en Filología Española y colaboradora honorífica del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. En este último aspecto, destaca su labor investigadora acerca de la figura de Encarnación Aragoneses Urquijo, más conocida por Elena Fortún, la creadora de los cuentos de Celia y muchos otros interesantes escritos más. Hola, María Jesús. Muchas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Gracias a vosotros, por el contrario, por contar conmigo para colaborar en una colección tan interesante y atractiva como la de los podcasts de Todo Colección. Faltaría más. Antes de nada, entre las letras y las ciencias, te quedaste con el humanismo integral. Pues sí, pero bueno, en realidad sí, me quedé porque no puede decirse que sea una decisión muy razonada, sino que ha sido una consecuencia de los sucesos de una vida, que la vida siempre hace piruetas y cuando uno piensa que va a tener un destino determinado, pues alguna circunstancia se lo cambia. Primero fue mi relación de niña con Celia, que se fortaleció cuando mis hijas leyeron otra vez a Celia y entonces pues la descubrí de otra manera. Pero en un determinado momento mi carrera, que era en la Escuela de Agrónomos, pues se vio interrumpida. Entonces, al tener que renunciar a mi carrera en agrónomos, pues se me planteó un dilema y dije, pues esta es la mía. Siempre me ha interesado esta figura, pensando siempre en el personaje, no en la autora. Luego ya las cosas fueron por otro lado. Y yo creo que precisamente fue mi formación científica, por llamarla de alguna manera, la que me obligó a ir paso a paso hasta dedicarme a la literatura. O sea, primero comprendí que tenía que estudiar filología, luego que tenía que hacer el doctorado para aprender a investigar y luego ya pues ponerme a trabajar sobre mi personaje literario favorito. El método científico. María Jesús, tu biblioteca debe ser muy heterogénea, si nos la puedes describir. Sí, bueno, no tanto, no tengo una biblioteca enorme. Sí que tengo todos los libros de Elena Fortún, por supuesto, en varias ediciones. Tengo también muchos cuentos que leía de pequeña. La vida vino así. Yo era la pequeña de 5 hermanos, muy lectores todos, y tuve la suerte de irlos heredando, un poco ya sin pastas a lo mejor y coloreados, pero bueno. Y luego, pues, tengo, bueno, por supuesto, los clásicos españoles. Y luego tengo mucha literatura, por ejemplo, el boom de Latinoamérica, toda esa literatura mucho me interesó. También tengo mucha traducción de escritores ingleses y norteamericanos. Por supuesto que los libros de estudio están en el trastero. Ya no quiero estudiar más, ya quiero disfrutar con la lectura. Es todo, no tengo una gran biblioteca, la verdad. Ciencias y humanidades, y pocos personajes más humanos que Celia, la protagonista de una serie de cuentos que han encandilado a varias generaciones de niños. Pues sí, era un personaje, Celia, de carne y hueso. Yo la consideraba como alguien de la familia y mis hermanos también. O sea que en nuestra conversación, por ejemplo, decir, pues Celia, no sé qué, habría hecho esto. Pues el padre de Celia decía no sé qué, o cuchifritín tal. Eso era normal. Era como si tuviéramos una prima que... una familia más interesante que la nuestra, que era más vulgar y corriente, pero que viajaba, que tal, que no sé qué. Sí, es realmente un personaje vivo
Y yo al principio valoraba únicamente desde el punto de vista de las aventuras de una niña, pero que luego, cuando los leí ya de adulta, comprendí que había varios planos, ¿no? Las vivencias de los adultos, de los libros de Celia, los escenarios, las situaciones sociales, las circunstancias sociales políticas que iban sucediéndose pues en unos 20 años, que es más o menos lo que dura la saga de Celia, que eran pues probablemente los más interesantes y los más convulsos de la historia española, ¿no? ¿Cómo surgió el interés por el estudio de Encarnación Aragoneses, más conocida por el seudónimo de Elena Fortún? ¿Por qué es tan importante mantenerla en el recuerdo? Es curioso porque así como hay algunas personas que enseguida se sienten identificados o les interesa más la autora, como por ejemplo Carmen Laforet, que desde que empezó a leer los libros de Celia, pues se sintió unida a la autora, ¿no? No tanto al personaje, yo no. Yo a la autora llegué, digamos, mi interés por la autora fue bastante tardío. En parte se debe a que cuando le solicité al doctor Jaime García Padrino que me dirigiera la tesis, yo pretendía estudiar Celia, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, hay primero recuperar todo su labor periodística. Y ese estudio me llevó muy cerca a su vida, o sea, a ver su vida, cuál periódico lograba publicar. Y entonces empecé a descubrir pues trocitos de su biografía. Y luego la segunda cuestión que determinó que me interesara también por la figura de Elena Fortún fue la biografía que hizo Marisol Dorao. Cuando la leí y vi que era una biografía que estaba perlada de sufrimiento, de contrariedades, de búsquedas de lo imposible, de tragedias, en fin, pues no me lo podía creer, porque ¿cómo es posible que una autora con una vida tan complicada, tan llena de disgustos y de desgracias, que también tuvo alegrías, pero bueno, sobre todo en la biografía, como que salían mucho más a la luz los momentos trágicos de su vida, y decía, ¿cómo es posible que esta escritora sea capaz de escribir unos libros tan vivos, tan divertidos? No me lo podía creer. O sea, ella es una persona agobiada por la trascendencia, por la búsqueda de Dios, por la búsqueda de lo infinito, y escribiendo sobre una niña que va al retiro y quiere meter un burro en el ascensor. No podía entenderlo. Todavía no lo entiendo. Pero bueno, me parece que me decías por qué es tan importante mantenerla en recuerdo. Yo creo que es muy importante porque esta autora, todavía poco estudiada, pues ha creado unos personajes inolvidables y que yo creo que además son únicos en la literatura española. Una saga familiar de casi 20 volúmenes, como digo, alrededor de 20 años y además los años más convulsos, y luego unos personajes infantiles como no hay otros. La pena es quizá que, bueno, por circunstancias los libros no se han traducido, entonces no has podido llegar fuera de nuestras fronteras y ha habido pocos estudios que tratarán de, bueno, pues de equipararla a otros autores clásicos que nadie discute, como, yo qué sé, como Heidi o como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La Condesa de Segura, años antes, pero están a esa misma altura. Y entonces es importante conocerla. Aparte de todo, también su extremada modestia tampoco favorecía una difusión enorme de sus novelas, aunque tuvieron un éxito enorme, por supuesto. Creo que interesa porque es un patrimonio de la cultura española y sobre todo porque los niños y los adultos, si lo leen, les esperan momentos realmente divertidos y no se arrepentirán jamás de haber leído los libros de esta autora. La infancia de Encarnación Aragoneses es peculiar porque hay un tránsito de una niña bien a huérfana y un matrimonio muy temprano. Y además un matrimonio con celos artísticos. Pues totalmente. No era una niña tan bien como dejaba entrever. Su madre sí que parece ser que era una mujer de una familia baja aristocracia, por decirlo así, pero una familia venida a menos. Pero luego se casó con un labrador, un campesino que había venido de Segovia a Madrid a buscarse aquí un poco la vida. Y no tenían grandes posibilidades. La madre siempre intentaba mantenerla en unas compañías que a ella le parecieran suficientemente a su altura y por lo tanto fue una niña muy solitaria porque la madre le frenaba las amistades y ella quería ser a lo mejor amiga de la portera y la madre se ponía el grito en el cielo. De manera que fue muy aislada su infancia.
Ahí se aficionó mucho a leer, a darle vueltas desde muy pequeña al tema de Dios, de su relación con Dios, y conocer a su marido, que era primo segundo, le abrió los ojos al mundo de la cultura. Entonces, entre que la madre era muy pía y muy exigente en cuanto a sus relaciones, pues cuando tuvo ocasión se casó con el marido que era militar, pero también era dramaturgo, muy decimonónico. Casi siempre son dramas rurales, de tipo muy pesado, muy costumbrista. Entonces no terminaba de triunfar en un tiempo donde estábamos en plena generación del 27, o sea, cuando Elena Fortún empezó a escribir a Celia fue en el año 28. En ese momento Eusebio, que era como se llamaba el marido, publicó también uno de sus dramas más famosos, entre comillas, que se llamaba Los que no perdonan. Entonces no triunfó y sin embargo Elena Fortún, con una escritura mucho más grácil, mucho menos académica, mucho más desenfadada, pues triunfó. Y entonces él no podía, le costaba mucho trabajo pensar que buscaba las estructuras, léxico adecuado y tal, pues pensaba que ella escribía cosas que eran como merengues de fresa. Y bueno, luego llegó un momento que él empezó a trabajar en el trabajo experimental como actor aficionado. En ese momento fue todo muy bien porque no chocaban, estaban uno de actor, otra de escritora. Hubo una temporada buena, interesante, donde sus celos se apagaron, pero luego vino la guerra, todo se desmoronó y en la última parte de su vida, Eusebio, digamos que ya aceptó plenamente que su esposa era una gran escritora, le corregía con gusto su escritura rápida, que casi siempre primero era en prensa y luego de prensa se recopilaban libros, entonces era muy cuidadoso en corregirle. También pasó algunos de sus cuentos a obras de teatro y bueno, colaboraban de alguna manera. Elena Fortún lo dice en su correspondencia, que Eusebio era el que buscaba los nombres, que ella se le daba muy mal los nombres y que todos estos nombres así tan aparatosos de Cuchifritín, Matonquiquí, era Eusebio quien se los sugería. Y otras muchas cosas, digamos, de particulares, de léxico, de corregirle los laísmos, que Elena Fortún tenía esa costumbre. De manera que al final de su vida, digamos que esa relación mejoró notablemente. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para la audiencia de los hispanoyentes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo. El inicio de la escritura de Elena Fortún, ¿se empieza a tomar en serio la escritura en Tenerife? Pues sí, allí se empieza a tomar en serio la escritura y ahí empieza los primeros escritos que se le conocen, que son ya con el nombre de Elena Fortún, con su seudónimo. Los escribe en un diario de Santa Cruz de Tenerife que se llamaba La Prensa. Ella estaba en Tenerife porque habían destinado allá a su marido, que era militar, y vivían, la primera temporada vivieron en casa de unos amigos, Mercedes Hernández y el marido Eduardo Díez, que era compañero, el marido del ejército. Hicieron mucha amistad, vivieron allí, incluso sus hijos fueron inspiradores de varios de los personajes de las novelas de Elena Fortún. Ahí ellos tenían relación con el director de La Prensa. Y Elena Fortún logró escribir sus primeras crónicas y artículos de opinión. Y es muy curioso, ahora que María Lejárraga, mentora y, digamos, maestra, unas veces a lo lejos y otras veces cerca de Encarnación Aragoneses, o sea, de Elena Fortún, había escrito en el ABC Cartas a las mujeres de España, que precisamente se acaba de reeditar. Y Elena Fortún la siguió de una manera muy directa, de manera que su sección se llamaba Cartas a las mujeres de Tenerife, en un segundo plano, es decir, la modestia, bueno, pues tenía una estructura muy parecida, el título ya digo que era prácticamente idéntico, y ahí fue creciendo
escribiendo para ese diario. Cuando volvieron de Tenerife ya aquí empezó pues a brujulear por distintas revistas y ya siguió escribiendo en las revistas que le admitían. Sus primeros escritos son muy feministas, muy reivindicativos, también a favor del abolicionismo en cuanto a prostitución, muy dedicada a proteger, a darle atención a los colectivos un poco, digamos, débiles, por ejemplo, los niños, los ciegos, una serie de colectivos que no te podían reivindicar por ellos mismos. Entonces, ahí empezó también el interés por el niño, ¿no? Por ejemplo, el interés porque estuviera rodeado de belleza. En aquel tiempo, pues, los niños en las casas burguesas vivían, tenía una habitación vulgar y corriente, se cuidaba más el salón y ella reivindicaba pues lo que estaba pasando ya en Inglaterra, que los niños tenían su nursery, o sea, tenían su cuarto de juegos, tenían sol, estaban rodeados de belleza. Ella reclamaba mucho esa cuestión para los niños, ¿no? Y que los niños también tuvieran capacidad de decir su pensamiento sin que necesariamente los adultos los corrigieran o los reñieran por eso. Luego ya María Lejarra, precisamente, que había leído cuadernitos de Elena Fortún con anécdotas de niños, porque eso le encantaba a ella, ir al retiro con sus hijos y escribir las canciones o las anécdotas, las incorrecciones lingüísticas de los niños, y entonces le pareció que era perfecta para escribir en el suplemento infantil del Blanco y Negro que se llamaba Gente Menuda, y empezó ahí ya en el año 28 y ya pues se impuso entre todas sus inquietudes. También tenía inquietudes sociales y cierto modo políticos, el feminismo y tal, quedó en segundo plano. Realmente ella se preocupó por reivindicar al niño de una manera integral. ¿Hay algún paralelismo entre Elena Fortún y Celia, además de la niña que quería ser escritora? Pues mira, eso es un tema muy controvertido. Yo creo que Elena Fortún tuvo muchas fuentes de inspiración para Celia, para lo que es el personaje de Celia. Uno de ellos fue una hija de esta familia tinerfeña con la que estuvieron viviendo una temporada, alrededor de 2 años, una niña que se llamaba Florinda. Entonces esa niña, pues a Elena Fortún le hacía mucha gracia, apuntaba todo y se fijaba siempre en su manera de ser. De manera que ese es un paralelismo que, no tiene nada que ver con Elena Fortún. Ese se debe a, las aventuras de esa niña. Luego, hay que tener en cuenta que Elena Fortún retrata una sociedad que está un paso por encima de la suya. Aunque a nosotros nos parezca imposible que, por ejemplo, cuando Elena Fortún escribe Celia en el colegio, que no hubiera pisado un colegio de monjas, pues es así. O sea, Elena Fortún tuvo una educación muy escasa. Fue a un colegio de señoritas, de estas señoritas que en un piso daban clase a las niñas del barrio, y eso fue que estuvo allí 2 o 3 años. Entonces, pero sí conoce los internados perfectamente. ¿Cómo es posible? Claro, es el arte de ser escritora. También, por ejemplo, pues Celia tuvo una niñez muy cosmopolita, viajó. Elena Fortún, absolutamente. O sea, del piso que tenían en Madrid a Bades a pasar el verano con sus abuelos. No había más. Por otra parte, Elena Fortún, este personaje lo creó un tinte muy cervantino. Primero, Celia está influida mucho por las lecturas. En eso sí se parece a Elena Fortún, quizá, ¿no? Que de pequeña leyó mucho. Pero Celia está completamente influida por sus lecturas, por sus hadas. Entonces, hay una frontera muy débil entre lo real y lo fantástico para Celia. Pero Celia casi siempre quiere, pues, arreglar las cosas. Un poco como Don Quijote, ¿no? O sea, que cuando los padres se quejan de que ha gastado mucho dinero, ella decide, pues yo voy a servir y voy a ayudar a los padres. Y siempre está intentando, pues, arreglar las cosas, que siempre mete la pata de alguna manera, o ese arreglo no se necesitaba, o los adultos hablaban en un sentido figurado. Entonces, pues Celia se va llevando muchos trastazos, igual que Quijote, y por eso nos hace un poco reír. Es muy quijotesca. Cuando sí se parecen, y ahí sí que tengo claro que hay una identificación entre Elena Fortún y Celia, es en los libros ya cuando ella es adolescente. Y sobre todo en Celia en la Revolución. O sea, Celia en la Revolución empieza siendo una novela con el abuelo, los niños, no sé qué, el burro, pero a medida de que por circunstancias los familiares de Celia van desapareciendo, al abuelo porque lo fusilan al tío Gerardo, el padre se va a Barcelona destinado,
Cuando Celia se va quedando sola, ya es Elena Fortún, o sea, ya se confunden las voces. Entonces, esos libros ya de Celia Madrecita, Sería institutriz, lo mismo, ¿no? No tanto de ella exclusivamente como de ella y sus amistades, ¿no? Entonces, en esos momentos yo creo que sí es un alter ego, pero no lo tengo tan claro en Celia de niña. Creo que ahí ella tuvo el arte de saber transponer al papel ideas o circunstancias que no había vivido para nada. Y hablando de quijotadas, pues ahí entra Manuel Aguilar, el legendario editor que precisamente este año se cumple el centenario de su nacimiento. Manuel Aguilar incluyó a Elena Fortún en su colección de lecturas juveniles, con gran olfato comercial y parece ser que también trato humano. Efectivamente, sí, y eso lo dice y lo repite varias veces en sus memorias mismas. Él dice que en cuanto conoció los originales de Elena Fortún, no pudo concebir, porque parece ser que Elena Fortún se los mandó a otras editoriales que no la tuvieron en cuenta. Dice que no pudo entender cómo no se habían interesado por ellos y efectivamente no dudó en publicarlos. De hecho, no había publicado nunca hasta entonces nada infantil, ni lo tenía previsto. La colección la creó y de hecho la mayoría de los cuentos son todos los de Elena Fortún. La creó un poco para ella, o sea, para darle un hueco y que tuviera un respaldo como colección. Y su relación fue muy cercana, porque sobre todo a medida que iba pasando el tiempo, cada vez más cercana. Primero hizo un contrato, Elena Fortún siempre le fue fiel en cuanto a cuestiones editoriales. Tuvo, cuando ya tenía mucho éxito, llamadas de Puello, de otras editorial Juventud. O sea, siempre le fue fiel al editor. Por ejemplo, en todo lo que fue la última parte de la guerra, Elena Fortún estaba sola. El editor la cuidó, la invitaba a comer, vamos, la ayudó en todo. Y ya no digamos cuando en la época final de su vida. En la época final de su vida, el editor se ocupaba de los gastos, que seguramente él había ganado mucho más con sus libros, pero bueno, se ocupó de los gastos en el sanatorio y fue el que finalmente, comprendiendo que estaba muy sola, porque Elena Fortún al final estaba en Barcelona, comprendiendo que allí se sentía muy sola, porque casi todas las amigas estaban en Madrid, pues se encargó de traerla, de ingresarla en un sanatorio aquí en Madrid, que fue donde terminó de morir, y sí, siempre tuvieron una relación muy cercana. Aunque Elena Fortún era a veces un poco rebelde y desobediente y no le hacía mucho caso, pero en general sí. Y realmente sería un tema bonito estudiar cómo el editor le fue marcando camino. Le fue marcando camino a la serie, porque, por ejemplo, no estaba previsto por Elena Fortún que Celia se casara. No estaba previsto, fue el editor el que casi, incluso a veces le llegaba a sugerir los títulos y los temas. O sea que sí que fue una relación muy cercana. Y ella, de hecho, cuando estaba en Buenos Aires, hasta que se creó la sucursal de Aguilar en Buenos Aires, ella se sentía sola y estaba siempre pendiente de recibir las cartas del editor. Sí, fue una relación muy intensa, tanto en lo personal como en lo profesional. Sí, exacto. Elena Fortún, además de colaboraciones en Gente Menuda, Blanco y Negro y otras revistas de la época, también tuvo una destacada carrera como periodista brillante y, lo más curioso, autodidacta. Totalmente autodidacta. Ella aprendió, como antes dije, sobre todo leyendo a través de las crónicas que escribía María Lejárraga. Empezó su carrera tratando un poco de imitarla, luego ya se fue separando y luego ya dio rienda suelta a su imaginación y a sus vivencias más íntimas, porque hay una colaboración en una revista que se llamaba La Moda Práctica, que muy poca gente conoce, que era una serie de artículos, 20 y tantos artículos, que tenían por título ¿Por qué? Eran artículos un poco angustiosos que revelan también las inquietudes más íntimas de Elena Fortún, porque era intentando conocer la relación del hombre con el más allá, porque ella cuando era muy pequeña leyó que había varias religiones, comprendió que los intermediarios que había en cada religión uno determinado, o todo lo que era el tema
de infraestructura de la Iglesia, que le parecía hipócrita y demasiado castigadora y severa, pues ella comprendió que tenía que tener una relación más directa con Dios, porque decía que no te quedas solo ante la muerte y temes el más allá. Y entonces esos 20 y tantos pues son porque es inexplicable, que no puede entender, sobre todo hay misterio en la vida o cuando hay mucho dolor, se siente sola, no se lo explica. Es una sección, digamos, muy original que yo no he visto nada parecido en la prensa, sobre todo de mujeres. Y luego, otra cosa que hizo como nadie fue la parte divulgativa, porque si yo hiciera un balance en los artículos de Blanco y Negro sobre los cuentos, las ficciones, los episodios de Celia o cuentos, no tiene comparación en cuanto a número, por ejemplo, con sus secciones divulgativas, y tiene algunas sumamente interesantes. El Renacimiento está editado, por ejemplo, Lo que nos cuentan los niños, que es una serie de entrevistas que hizo a niños trabajadores, sabiendo que los lectores de ABC y Blanco y Negro pues eran de una sociedad, bueno, era una burguesía alta, pues les quiso enseñar de una manera elegante y grácil cómo era la vida de otros niños de su edad, pero que trabajaban porque las familias, el sueldo de los padres no servía, no llegaba o estaban en paro. Entonces hizo una serie de entrevistas formativas, pero muy interesantes, porque ella tenía mucha costumbre en tratar con el niño y sabía expresar muy bien en el papel los sentimientos de los niños, los que le transmitían los niños. Luego hizo, por ejemplo, hizo unas entrevistas con los animales, estas fantásticas, por supuesto, con los animales del zoo de la Casa de Fieras de Madrid. Entrevistaba a los animales y estos le contaban pues un poco sus costumbres, dónde habían sido apresados, sentimientos, modos de vida que hacen, o sea, que a los niños aprendían de esa manera muchísimo más entretenida que no la típica sección de historia natural o de zoología donde te explican las medidas, las costumbres de una manera completamente científica, ¿no? Y con eso mucho, por ejemplo, museos, ver cuadros de museos, sobre todo del Prado. En fin, tiene una parte divulgativa sumamente original que está por reconocer. Y luego también llegó a escribir durante la guerra pues artículos donde se refleja la vida en la retaguardia. Por ejemplo, pues cómo se apañan las mujeres para buscar alimentos, para cocinar nuevas materias, algunas un poco repugnantes a primera vista. Luego es un recorrido por Madrid, un poco buscando los sitios donde todavía se puede vivir o buscando los lugares donde todavía hay una cierta actividad, y mucho también teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo vivían los niños la guerra, etcétera. O sea que sí, como periodista, realmente yo siempre estaré agradecido a mi director de tesis que me hubiera sugerido ese tema. Claro, eso es muy difícil ya de acercarlo al lector de hoy. También hizo, por ejemplo, las biografías de hombres célebres, pero la biografía infantil tenía una especie de truco que era, ella no decía, pues por ejemplo, que Lopito era Lope de Vega. Bueno, es lo primero que se me ha ocurrido. Pero el niño, cuando leía la anécdota, siempre una anécdota infantil, muy ingenua y tal, no sabía el niño de que estaban hablando de Lope de Vega, ¿no? Sino que de un niño, pues del siglo XVI, que no sé qué. Entonces, al final, decía, bueno, pues ese niño fue el que escribió, fue el que tal, fue el que triunfó. Siempre como un deseo de progresar, una manera de decir, él era un niño vulgar y corriente como puede ser tú, pero fíjate a dónde puede llegar, ¿no? Si trabajas y tal. Crecerse ante las adversidades. El escritor Andrés Trapiello opina que Celia en la Revolución es la gran novela de la Guerra Civil. La historia del manuscrito, hallazgo y edición fue muy azarosa. Usted ha publicado una obra complementaria, Guía de Madrid de Celia en la Revolución, que también se ha calificado como una geografía del hambre por aquel entonces. Pues es que en Celia en la Revolución, Madrid es como un personaje más. Y Elena Fortún hace que circunstancialmente Celia recorra Madrid de norte a sur, de este a oeste, innumerables veces. Yo no sé cuántos kilómetros habrá recorrido Celia durante la Guerra Civil, pero desde luego muchos. Entonces ella vivía al principio
por el barrio de Salamanca, pero luego terminó viviendo en Chamartín, ¿no? En Chamartín de la Rosa. El marido de Elena Fortún, es que en realidad es un remedo del padre de Celia, estaba en el hospital de Carabanchel. Entonces todo ese recorrido lo hacía con todas las incidencias, se veían, en el libro se intuyen, porque todos los cambios que sufría la ciudad con la guerra, con los movimientos, porque había mucho movimiento humano de refugiados que venían, de gente que se marchaba de Madrid, los evacuaban, sus hermanas las evacuaron. En fin, Madrid es como un personaje más, porque además Madrid va cambiando también, y a medida que va cambiando, pues cambian las circunstancias de sus habitantes. Madrid es oscurísimo por la noche, muchos escritores que han escrito sus memorias reflejan esa idea de oscuridad, de pasos corriendo. Bueno, entonces me pareció interesante darle la relevancia y sobre todo que nosotros, los que estamos viviendo en este siglo XXI, pues podamos recorrer los caminos de Celia, porque casi todos tienen interés desde el punto de que son lugares donde ha sucedido algo que nos da idea de cómo fueron aquellos momentos en la retaguardia. Tanto, por ejemplo, el cuartel de la montaña, que ahora es el templo de Devot. Entonces, pues es interesante saber todo ese entramado, cómo ha ido cambiando, el hospital de Carabanchel, cómo se iba atravesando Manzanares, en la orilla de cual Celia veía los cadáveres de los que habían sido ejecutados por la noche, ella los veía por la mañana cuando iba a visitar a su padre. Y luego lo de la geografía del hambre pues está íntimamente relacionado con los artículos que Elena Fortún escribía en Crónica, donde hablaba pues de cómo se las arreglaban las mujeres para encontrar qué comer. La geografía del hambre es porque son fundamentalmente 3 amigas, bueno, cada una tiene sus relaciones y ahí se ve perfectamente en el libro, pues como hay una red de comunicación, ¿no? Es decir, en tal sitio, en Argüelles, venden unas casolitas con carne, sabe Dios de qué era aquella carne, o leían en el periódico o sabían que podían entrar en tal sitio, o alguien les decía, por ejemplo, que habían traído de no sé qué pueblo, pues zanahorias, y entonces ellas iban corriendo y hasta llegaban a quitarse la combinación, la enagua, para poder cargar las zanahorias. Realmente vivían en un Madrid donde se pasó mucha hambre, luego están las colas. Entonces, cuando ella vuelve, porque en determinado momento Elena Fortún viaja para tratar de ayudar a su hijo que estaba destinado en Albacete, para sacarlo de allí, pues a la vuelta es que realmente cada capítulo es una búsqueda de comida, ¿no? No solamente eso, sino todo lo que influye alrededor. Y es ahí, por ejemplo, cuando Aguilar pues es un sustento para ella, una seguridad, un sitio donde agarrarse. Ellos que tienen una casa cómoda, caliente y siempre tienen que comer, ¿no? También da pie para que se vean tanto las burradas como los momentos más generosos que producen las situaciones muy convulsas como la guerra, ¿no? O sea, desde que te dan un tarrito, que antes era de colonia, pero ahora le ponen un poquito de aceite para que las 4 lentejas que tenía pues puedan ser un poco más sabrosas y tal. Ves también, por ejemplo, los cafés, cómo se van decayendo, las bebidas que servían que eran infectas, que sabían a benzina, porque estaban muchas cosas requisadas, por ejemplo el vino, y ellas pues se aventuran por todo Madrid y hacen un recorrido. También podría hacerse un recorrido más horrible todavía. Celia describe que ve los cadáveres abandonados en las afueras. Claro, tenía que ir a Carabanchel, que era, digamos, fuera de Madrid, y Chamartín de la Rosa pues le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces sí, es un libro trágico. A mí me encantó haber hecho esa guía y también tengo que resaltar las ilustraciones que creó Juan Miguel Millares, que es un cineasta, pero un dibujante magnífico, que hizo exclusivamente para esa edición. La vida de Elena Fortún fue tremendamente complicada. Huérfana a temprana edad, casada con solo 19 años, un matrimonio más por amistad que amor, maternidad, guerra y exilio, pérdida de sus 2 hijos, toda una peripecia vital. Con los años, Elena Fortún volvió su escritura más sombría y en sus últimos días abrazó la fe religiosa, que le inquietaba mucho. Ella siempre tuvo fe no ortodoxa, digamos. Ella buscó la relación con Dios, como decía hace un rato, buscó una relación con Dios con pocos intermediarios. Y entonces la Iglesia Católica, tal como se vivía en España en los años 20, 30, no le satisfacía. Entonces probó todo, buscó espiritismo, buscó teosofía. Y seguía siendo
muy interesada por el más allá y muy preocupada por la idea de Dios, porque ella se sentía, necesitaba a alguien que la apoyara, que le pusiera la mano en el hombro y que le dijera, venga, sigue, venga, yo estoy contigo, pero no encontraba sosiego. Claro está que en los momentos en donde su creatividad era máxima, pues tampoco tenía mucho tiempo de ocuparse de la mística, pero siempre fue una preocupación y un interés permanente. Cuando se exilió, que fue terrible su exilio, la primera parte sobre todo, ¿no? Primero lo que pasó en Francia, que fue horrible, después de un naufragio, bueno, en fin, cuando llegó a Buenos Aires, donde pasó 9 años, pues conoció a un grupo de mujeres y se hizo dentro de ese grupo de mujeres. Era parecido a lo que era el Liceo Club de Madrid, pues algo así parecido había en Buenos Aires. Se hizo muy amiga de Inés Gil, que era una señora que había estudiado filosofía y que ahora estaba de directora de un colegio en aquel entonces. Entonces, esta señora, que también tenía mucha preocupación espiritual, comprendió que Elena Fortún estaba necesitada de una contención, de una guía para poder alcanzar a Dios de una manera no tanteadora, ¿no? Necesitaba unas reglas o algo. La filosofía y sobre todo la religión se veían en Argentina de un modo, o sea, de una manera mucho más filosófica, por decirlo así, que en España. Entonces, esta Inés Gil le convenció que tenía que tener unas reglas, que a Dios se podía llegar con la mística, y de hecho leía muchísimo los místicos, pero necesitaba tener unas reglas. Y entonces ella volvió, digamos, a aceptar los actos litúrgicos y volvió, por eso se habla de su reconversión, volvió a ir a misa, a pertenecer a una comunidad cristiana. Pero cuando volvió aquí, pues se volvió a derrumbar porque encontró otra vez esta religión tan casposa que se vivía en España, encima mezclada con el franquismo, ¿no? Entonces, pues ella, que ya estaba mala, se empapó de lecturas ya un poco más filosófico-religioso, de buscar pues la unión con Dios. En aquellos momentos el existencialismo se preocupaba de entender las filosofías, cómo entendían las distintas filosofías del más allá. En fin, tuvo una preocupación muy sincera, muy constante a lo largo de su vida. Y su conversión yo la entiendo fundamentalmente a que al final de su vida aceptó, digamos, los temas litúrgicos y el hecho de pertenecer a una comunidad, porque eso le daba como una firmeza. Entonces, el sanatorio donde ella estuvo, pues lo cuidaban unas monjas que cuando supieron su afición y tal, pues la surtían de lecturas, pero también las compartía con Carmen Laforet, que en ese momento también estaba pasando una crisis mística. Y entonces las dos compartieron libros, compartieron vivencias y reflexiones y un poco llevaban a la conclusión de que los evangelios sencillos, unión directa con Dios y que todo lo demás sobraba, ¿no? Entonces, curioso porque esto ahora mismo están poniendo en un teatro de Madrid una representación que se llama Cartas Vivas, que es precisamente la correspondencia entre estas dos mujeres, donde se habla mucho de esto que estoy comentando, ¿no? De cómo se relacionaban con Dios y que en ese momento era lo que más les interesaba. Hasta que ya un momento Elena Fortún ya les dijo a las monjas, mira, ya no me des más libros de religión, porque ya no puedo con ellos. Y al final habían dado uno de una monja que hacía mucha penitencia, decía Elena Fortún que soñaba con ella y soñaba con que su sufrimiento por la enfermedad se sobreponía a este otro sufrimiento y ya les pidió que no le dieran más libros, que ya la comunicación era solamente mental con Dios. Es curiosísimo porque los libros de Elena Fortún precisamente, si han pasado por la censura, no fue por temas políticos. La censura para Elena Fortún provino todo de temas religiosos y morales. Una persona que era tan religiosa en su fondo, ¿no? O sea, que buscó la unión con Dios de todas las maneras posibles. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el de la reflexión o el consejo para el coleccionista. Es muy difícil, lo más difícil de esta entrevista, lo que me preguntas, el minuto de oro. Pues yo que he sido muy coleccionista de pequeña, he coleccionado cromos, sellos, los cuentos de Celia cuidadosamente. Ahora no lo soy tanto,
pero no quiero dejar de reivindicar, este interés en seguir una saga, ¿no? En seguir una saga, en ver cómo se progresa a fuerza, de coleccionar todos los libros de Celia. Yo lo que quisiera decir es que Elena Fortún es una autora, es una suerte que hemos tenido que haya nacido una persona que haya vivido en España y que haya podido recoger todo a través de los ojos de los niños, nos haya transmitido, porque Elena Fortún siempre se puso de parte del niño frente al adulto como si ella no lo fuera. Hemos tenido la suerte de tener una escritora que, como digo, ha escrito una crónica sociopolítica infantil sobre 20 años de nuestra historia y que le tenemos que dar gracias porque todavía la podemos seguir leyendo. Y en nuestra obligación está en que otros niños, otros adultos puedan gozar, reírse y llorar con los libros de Celia que Elena Fortún escribió hace un siglo aproximadamente. Tomamos nota, María Jesús. María Jesús Fraga Fernández Cuevas, muchísimas gracias por habernos atendido en el podcast del Coleccionista. Larga vida y prosperidad. Igualmente para ti. Un abrazo, adiós. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Curiosa la figura de Encarnación Aragoneses, es decir, de Elena Fortún. Si te interesa la época, el episodio 60 del podcast del Coleccionista lo dedicamos a las postales de Maripepa, con Luis Miguel Martínez Fernández Gómez Simón, también autor de un monográfico sobre la infancia en la tarjeta postal modernista. Y por alusiones, no te puedes perder el episodio número 7, en el que conversamos con Andrés Trapiello, famoso escritor y también un gran experto en coleccionismo. Recuerda que el podcast de Todo Colección te ofrece un archivo sonoro único dedicado a tu pasión. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí y por tus me gusta y comentarios. Suscríbete al podcast del Coleccionista, ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Es más, si te animas a participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a crear la mayor colección de testimonios que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde se escriben, no lo dudes, los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.